Buenas tardes. ¿Cuántos de los que están acá presentes revisaron el quinto consenso de enfermedades prostáticas? ¿Pueden levantar la mano? ¿Lo conocen? Ve muchos residentes en el público, y es importante porque este fue uno de los capítulos que sufrió más variaciones y más complementos y requirió gran trabajo de lectura y revisión. En el año 2012, cuando se publica el capítulo anterior, la epidemiología, se manejaban cifras estadísticas muy similares a las cifras estadísticas actuales. Desde el punto de vista etiológico se mantienen las cosas, pero lo que ha cambiado muchísimo es la parte del diagnóstico al cáncer de próstata. En el 2012 teníamos pacientes que eran solamente sometidos a pesquisa de antígeno prostático y dependiendo de los niveles de antígeno prostático, estos pacientes eran sometidos a biopsia prostática y si daba positivo para estadificación teníamos tomografía y gammagrama. Vamos a observar muchos cambios, sobre todo en el diagnóstico. Desde el punto de vista epidemiológico, ha habido un aumento en la incidencia, de acuerdo a las cifras mostradas por la Organización Mundial de la Salud, del cáncer de la próstata en los últimos 20 años. Entonces tenemos que representa la causa de muerte antes de los 70 años en 112 de 183 pacientes y ocupa la tercera a cuarta causa de muerte en otros 25 pacientes. De manera importante, el cáncer de próstata representa el segundo cáncer más común a nivel mundial, solo detrás del cáncer de piel no melanómico. En Latinoamérica observamos un aumento de una persistencia y cifras similares. Venezuela está de segundo lugar en Latinoamérica, solamente precedido por Brasil, y mantenemos o tenemos cifras similares de incidencia y de persistencia de cáncer de próstata muy similares a países del Caribe. Hay un problema fundamental. Cuando se hizo la revisión en el consenso, no disponemos de cifras oficiales del Ministerio de Salud y Desarrollo Social para tener una incidencia y una prevalencia real del cáncer de próstata. Las cifras que se pudieron obtener son cifras suministradas por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, en donde vemos estados con una incidencia de 629 diagnósticos, como es el estado de Aragua, de 629 pacientes diagnosticados con cáncer de próstata en el último año, en el año 2023, de cáncer de próstata. Por lo cual el consenso hace una sugerencia para establecer o buscar las medidas necesarias para establecer incidencia y prevalencia de cáncer de próstata y manejar cifras actualizadas para poder establecer políticas públicas adecuadas. Bien, los factores de riesgo para cáncer de próstata, y tenemos en primer lugar la edad. Los pacientes con cáncer de próstata, a medida que va aumentando la edad del paciente, vamos a tener mayor incidencia y mayor persistencia de cáncer de próstata. Y los antecedentes familiares, que son importantes. Sabemos que los pacientes que presentan cáncer, que tienen cáncer de próstata, o hijos o nietos de hombres con cáncer de próstata, van a tener 2 a 3 veces más posibilidades de sufrir cáncer de próstata, y esto debido a múltiples asociaciones genéticas. Hay otros casos como cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas y melanoma en la línea femenina, que pudieran, y asociaciones también a mutaciones del gen BRCA1 y BRCA2, la literatura habla de alrededor de un 12% de asociación a estas alteraciones. Tenemos otros como la raza y la etnia, la dieta y la obesidad, y otros factores de riesgo como exposición a agentes ambientales, que también constituyen factores de riesgo importantes. Y aquí hacemos un poquito más lento, vamos a hablar del diagnóstico de cáncer de próstata. Indudablemente la evaluación inicial, la realización del antígeno prostático específico, como valor fundamental para iniciar todo el proceso de diagnóstico en cáncer de próstata, la relación entre el antígeno libre y total, obviamente la cinética de ese antígeno prostático en el tiempo, la velocidad del PSA y el tiempo de duplicación del PSA todavía siguen siendo variables útiles para el diagnóstico de sospecha de cáncer de próstata y llevar a un paciente a una biopsia.
El examen digital rectal, las últimas revisiones, ya el consenso habla de esto, que habla de considerar realizar examen digital rectal en situaciones de pesquisa en aquellos pacientes que presenten factores de riesgo para cáncer de próstata y no realizarlos en masa. Solamente con el antígeno prostático es suficiente para poder establecer este tipo de diagnóstico. Y otros marcadores biológicos asociados al antígeno prostático, como es el PHI, el 4K score, el PSA3, el SELECT-MDX, EXO-Prostat y CONFIRM-MDX. Hablar de cada uno de ellos es poder conversar toda la tarde sobre este tema. Por lo tanto, los invito a revisar el consenso donde se habla detalladamente. Hacemos un break, un alto aquí un poquito más, y me voy a detener un poco porque es importante los test de alteraciones genéticas, porque le van a permitir a los oncólogos también una predicción de cómo va a ser la respuesta o una selección del tratamiento quimioterápico que van a utilizar para el paciente que estamos evaluando en conjunto. Y tenemos fundamentalmente las mutaciones más importantes, que son las BRCA1, BRCA2, la mutación del ATM, el CHEK2 y el NBN. Es de resaltar la importancia de la mutación del BRCA2, porque aquellos pacientes que tienen mutación de BRCA2 y tienen enfermedad metastásica al momento de su diagnóstico responden mucho mejor a la terapia con platino que aquellos pacientes que no tienen este tipo de mutación. Por lo tanto, es un test adecuado para realización. Obviamente, el problema que tenemos en nuestro país es el alto costo de estos tests. Ahora, ¿qué pacientes deben ser sometidos a test genéticos? Aquellos pacientes que al momento de diagnóstico tengan un cáncer de próstata de alto riesgo, muy alto riesgo, que sea localmente avanzado o metastásico, indistintamente de la presencia de antecedentes familiares. Aquellos pacientes que tengan en la primera y segunda línea de ascendente antecedentes de cáncer de próstata deben de ser sometidos a este tipo de test de alteraciones genéticas. Todos los judíos con ancestros askenazí, antecedentes personales mamarios de cáncer de mama, cáncer de próstata de riesgo intermedio con un patrón histológico cribiforme, y antecedentes personales de cáncer pancreático exocrino, colorectal, gástrico, melanoma del tracto urinario superior, presencia de glioblastoma, colangiocarcinoma e intestino delgado. Estos son los grupos de pacientes que el consenso recomienda ser sometidos a una terapia de alteraciones genéticas para poder evaluar en el tiempo y determinar como factores pronósticos cómo van a responder al tratamiento que se les va a instaurar. Lotería. Ok, aparece la resonancia magnética en 2012, apenas tenía 2 años publicado la escala PIRADS por la Asociación Europea de Radiología Urológica. Ya tenemos conclusiones en donde la resonancia magnética es un elemento útil para la selección de pacientes a biopsia, para el diagnóstico de cáncer de próstata significativo. Y no solo para eso, sino para la guía de la manera en que vamos a hacer la biopsia, bien sea por biopsia por función cognitiva o biopsia por fusión asistida por software. En el consenso hacemos una revisión de qué parámetros debe llevar una buena resonancia magnética. Ya sabemos que debe tener una secuencia ponderada en T2, una difusión en mapa de ADC y un realce por contraste dinámico para ser considerado. Hay escalas actuales de evaluación de cáncer para la resonancia de cáncer, de ser una resonancia adecuada que están utilizando los radiólogos y que también está presente, está explicada en el consenso para que podamos entender cómo es la evaluación y la estandarización de una resonancia magnética. Entonces, ¿cuáles van a ser las utilidades de la resonancia magnética? No solo permitirnos seleccionar el paciente que va a biopsia o no, sino también dirigir una biopsia hacia un área de interés o zona sospechosa, determinar la presencia de planos de clivaje con los tejidos adyacentes a la próstata y presencia de enfermedad extracapsular, evaluar el estatus ganglionar regional y de otras estructuras óseas, seguimiento de aquellos pacientes que colocamos en protocolos de vigilancia activa y estudio de recurrencias locales post-prostatectomía radical y radioterapia externa.
Esta es la primera escala, la escala PIRATS, ya todos conocidos por nosotros, que va desde PIRATS 1 a PIRATS 5. Esta es la que nos permite seleccionar pacientes. Sabemos que PIRATS 1 y 2 no se recomienda realizar biopsia. PIRATS 3 es un paciente indeterminado. PIRATS 4 y 5 son pacientes con alta probabilidad de cáncer de próstata, por lo tanto se recomienda la realización de biopsia prostática. También tenemos una escala que es la escala PRECISE, ¿ok? Esta escala permite realizar el seguimiento a aquellos pacientes que recibieron tratamiento para cáncer de próstata por radioterapia y evaluar las lesiones que pudieran estar en el lecho prostático, y la PIRR, que fue una escala elaborada para el seguimiento de pacientes que recibieron tratamiento con radioterapia y que fueron sometidos a prostatectomía radical. Importante, durante la revisión en el Congreso, no voy a detener mucho sobre la utilización de tomografía, gammagrama, PET, PSMA, PET óseo y resonancia magnética con difusión de cuerpo entero en lo que es la parte de estadificación. Una vez realizado el diagnóstico, el PET PSMA cada vez está tomando un papel más importante en la estadificación y cambiándonos incluso estadificaciones en los pacientes que diagnosticamos con cáncer de próstata. En realizarle biopsia de próstata, aquellos que tienen un nódulo palpable, cifras de antígeno total por encima de 2.5, presencia de una imagen catalogada como PIRA 3, 4 y 5 en la resonancia magnética, paciente en protocolo de vigilancia activa, falla bioquímica en el paciente que haya recibido radioterapia externa como tratamiento inicial y seguimiento de pacientes tratados con las distintas técnicas de terapia focal. Sin batería. Ok, es importante, y el problema siempre ha sido, cuando realizamos una resonancia magnética, el PIRATS 3. PIRATS 1 y 2 sabemos que tiene una baja posibilidad de presencia de cáncer de próstata, PIRATS 3 es indeterminado y PIRATS 4 y 5 tiene alta posibilidad, por su valor predictivo negativo, de presentar la presencia de cáncer de próstata. Esto es un trabajo que tuvimos la oportunidad de revisar, en donde toman en cuenta la utilización de la densidad del antígeno prostático para la selección de los pacientes que van a ser sometidos a cáncer de próstata, y tenemos 4 grupos de pacientes, menos de 0,10, entre 0,10 y 0,15, 0,15 y 0,20 y más de 0,20. Y fíjense que en el caso de PIRATS 3, aquellos pacientes que están entre 0,15 o más de 0,20 deben ser sometidos. Se recomienda la realización de un cáncer de una biopsia prostática, porque se observó en las conclusiones del trabajo que tenían una mayor incidencia, una mayor posibilidad de cáncer de próstata. ¿Cómo realizar la biopsia? Se hace una revisión en el consenso de las distintas técnicas de biopsia: la biopsia tradicional por sextante, de doble sextante sin fusión, biopsia por fusión cognitiva, biopsia por fusión con asistencia de software, bien sea por vía transperineal o bien sea por vía transrectal, y la profilaxis antimicrobiana en tanto las biopsias transrectales como las biopsias transperineales.